Vamos a nuestro invitado del día, su nombre es Oscar Herrera. ¿Cómo le va, Oscar? Buen día, gracias por venir, amigo. ¿Cómo le va? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Es un hombre que madruga? ¿A qué hora se levanta Oscar Herrera, Hoy me levanté a las 5 menos cuarto. ¿Qué chabola? Muy temprano. ¿Por qué tan temprano? Sí, porque el sol empieza la claridad, sí, y el sol da justo en la ventana y la dejo abierta para poder despertarme temprano. Ah, ok. Porque como no puedo escuchar el despertador, ajá, porque duermo sin el implante, sí, no quiero molestar a nadie, entonces dejo la ventana abierta donde el sol me da bien en la cara. Puse la cama del lado así, mirá, que cuando pega el sol ya me despierto. Entonces generalmente la claridad comienza cerca a las 5 de la mañana, ya se pone claro, ya me despierto. ¿Y te acostás temprano? ¿Y te acostás temprano a dormir? Y me acuesto a las 12, anoche me acosté 12:30 más o menos. ¿Y no vio el partido? Nos estaba contando, ¿no vio el partido de River? No. Miró una película, ¿no? Una película, sí. Que ni le vamos a contar la película que nos dijo que vio, que debe ser medio de embole, pero bueno. Oscar, bueno, se termina la tarea legislativa y se ha aprobado el presupuesto. ¿Por qué es tan importante y por qué se magnifica tanto el hecho de haber aprobado el presupuesto en tiempo y forma? Bueno, dos cuestiones. A ver. La actividad legislativa no se termina. Bueno, se terminan las sesiones en el Pleno. Digamos, la actividad legislativa tiene su continuidad durante todo el año. Eso siempre me gusta aclararlo, porque todos creen que la actividad, y esto lo aprendí ahora, yo pensaba igual que el común, que la actividad legislativa estaba regida a los días jueves de 6 de la tarde en adelante, mientras se tiene la sesión, y a las comisiones, que son los diferentes días donde cada diputado tiene asignado una comisión donde se discuten los proyectos de ley para que tengan dictamen para después ser sancionados. Uh-huh. No, la verdad que tiene todo depende de la dinámica que uno quiera darle. Tiene actividades extramuros que son muy importantes. Tiene actividades, por ejemplo, como la del digesto jurídico en los diferentes municipios donde tenemos convenio y hemos ido trabajando para hacer eficientes las normativas municipales, para achicar un poco normas vetustas de muchos años, desde creación de municipios que hoy ya no tienen ningún tipo de asidero tenerlas. Por eso cuando se hablaba de la simplificación de leyes, esta que mandaron al Congreso a nivel nacional, la famosa chatarra, sí. Bueno, todos se sorprendían, ¿viste? Porque sacaban leyes del año 60, del año 50, porque había de esa misma ley 2 o 3 y nunca se habían derogado las 2 o 3 anteriores. Bueno, nosotros eso lo venimos haciendo desde hace muchos años, o sea, y no solo lo hacemos en la legislatura de la provincia, sino también firmamos convenios todos los días con los diferentes municipios para poder trabajar sobre las cartas orgánicas de los municipios y sobre las diferentes normativas que han ido sacando los consejos deliberantes, y hacer una limpieza y dar mayor eficiencia y mayor seguridad jurídica, y que no se superpongan cuestiones de derecho que muchas veces dice, no, a mí la ley tanto de tal año me ampara a andar con un caballo por la calle, y, sí, ¿viste? Pero después hubo otras leyes donde se prohibía pero nunca se derogaba la anterior. Bueno, esa es una tarea muy buena, muy abarcativa, y quienes están en eso de tener las normativas en la mano, por ejemplo, las normativas deportivas, los clubes deportivos, para saber qué leyes los ampara, qué pueden hacer en algo chiquitito, no ir a buscar algo tan extenso, qué sé yo, el área de la niñez, de la juventud. Bueno, eso es una tarea que se hace durante todo el año. Las tareas extramuros del embajador legislativo, por ejemplo, las diferentes ciclos de charlas, el lema del año, el Parlamento de la Mujer, el Parlamento Estudiantil. Bueno, digamos, hay un sinnúmero de actividades. Y la actividad del Pleno es una actividad que está regida por... Esto no es un capricho de alguien que puso que se hace de tal fecha a tal fecha. Claro. Esto hay una ley, hay una constitución que se tiene que respetar, pero en ese formato lo que se buscó a lo largo de estos años, y he intentado de continuarlo, es darle eficiencia. O sea, vos podés tener
porque nosotros nos comparamos con otras provincias charlando de las leyes que tienen cada uno. Y vos podés mirar, por ejemplo, decir, bueno, hay lugares donde se puede sesionar durante todo el año, pero el 50% de esas sesiones no llegan a buen puerto porque falta el quórum, porque se suspendió, porque tenían... O sea, y cuando mirás el ranking de leyes del año, y sancionaron el 50% de leyes que sancionamos nosotros en este periodo legislativo. Nosotros vamos a superar las 60 leyes, o sea, a razón, en las 20 del ordinario, estamos a razón de 3 leyes por sesión, sumado a todas las disposiciones que tuvimos durante todo el año, más el nombramiento de los jueces, más el nombramiento en el Consejo General de Educación, más la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente. Suma todo y van a llegar a 70, 80 actuaciones que tienen que ver con las normativas de este año, y creo que es muy importante, ¿no? Y te cambia mucho, perdón, te cambia mucho estar estuviste en el Ejecutivo mandando el presupuesto y ahora analizar el presupuesto. Digamos, ¿cómo ves ese cambio de...? Yo creo que es bueno para poder entender lo que son las cuestiones de gobernabilidad, haber estado en un lugar y estar en el otro, ¿no? Es muy bueno porque hay cosas donde vos, si no atravesaste por un periodo ejecutivo, o por lo menos no tenés un acabado conocimiento de por qué se necesita un presupuesto, de por qué se necesita una ley de presupuesto aprobada en tiempo y forma, muchas veces te detenés en minucias, y esas cosas, decir, no, esto no lo voy a aprobar porque le estoy dando un superpoder, le estoy dando un super esto, le estoy dando un super esto. Y la verdad que cuando vos ves y decís, si a alguien lo eligió la gente para que gobierne y está cumpliendo con su plan normativo que dijo que iba a hacer, y tiene que darle herramienta para que lo haga. Bueno, uno de más lo eligió. O sea, a la media hubo un voto más que le dijo, señor, usted tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer. Y si lo que dijo que iba a hacer está contemplado dentro de su presupuesto, y tiene que darle la herramienta. Total. Después, el que se pega contra la pared o se lleva el logro es el que tomó la decisión política y que puso en su plataforma electoral lo que tenía que hacer. Entonces, ahí es donde a veces chocan cuestiones que hacen a los intereses de la oposición, ¿no? Que a veces no te vota un presupuesto, y decís, bueno, pero cuando no votas un presupuesto, se vota, como toda ley, en general y en particular. Cuando vos votás en general, votás todo. Así, bueno, listo, todo, estoy conforme con esto, me parece que es lógico, le voto todo. Y después tenés las votaciones en particular, que si no, este artículo yo no le voy a dar. Entonces, a veces la oposición por oposición mismo te dice, no te voto el presupuesto. Y cuando vos no votás el presupuesto, le estás negando porque suponete que sea mayoría, o que consiga los votos para no votar el presupuesto. Y estás negando el incremento salarial, estás negando a los programas agroproductivos, estás negando el boleto educativo gratuito, estás negando el boleto odontológico, oncológico. Bueno, hay una serie de cuestiones que por eso yo no me como la ruta cuando te dicen, no importa que yo te vote en negativo si vos lo mismo tenés los votos para aprobarlo. No es así. Es una cuestión republicana donde vos en algunas cuestiones tenés que acompañar, ¿no? O sea, tenés que decir, bueno, esto estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo quizá con los porcentajes, pero estoy de acuerdo con la finalidad, porque después me reclamás que arregle escuela, y si vos dijiste que no me diste el voto para que arregle la escuela, y ahí está, mirá, acá está el presupuesto para infraestructura. Bueno, creo que el presupuesto es un poco la ley madre y que todos esperan en la provincia. ¿Pero por qué? Porque se hizo habitual que el gobernador cuente con esa herramienta antes de finalizado el año legislativo, y que esa herramienta le dé previsibilidad en su gestión. O sea, le da la herramienta y el gobernador con esa herramienta puede ejecutar lo que presupuestó durante el año, y aquellas personas, porque hay muchas personas que están
atentas al presupuesto, porque tienen que ver con financiamiento de programas, porque tienen que ver con obras de infraestructura, porque tiene que ver con los caminos, porque tiene que ver con la educación, con la salud, con la seguridad. Entonces dice, no, esto no entró en el presupuesto, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, listo. Cuando está en el presupuesto, o votás el presupuesto, tiene la certeza de poder continuar con el camino. Y para aquellos, y esto me entusiasma mucho hablar de este tema porque tiene mucho que ver, y para aquellos que hablan de el superpoder de la discrecionalidad, yo le digo, a mí me tocó gobernar con un presupuesto del año 2020, ¿sí?, que lo hizo el gobernador Pasalacqua cuando era gobernador. En el año 2019 yo era vicegobernador, y donde no contemplaba que íbamos a tener una pandemia. Y yo tuve que utilizar esa herramienta para que en el tiempo de pandemia poder redireccionar los recursos financieros para el sistema sanitario de la provincia de Misiones. Si no lo hubiese tenido, cada decreto que hacía para esto, para financiar las unidades de terapia intensiva, para finalizar la duplicación de la cantidad de oxígenos, porque era una enfermedad que requería oxigenoterapia, medicación diferente, vacunas que no se conocían, tendría que haber llamado a extraordinarias durante todo el verano del 2020. Yo la pandemia comenzó en marzo, y las sesiones comenzaron en mayo, virtuales. O sea, imagínense ustedes. Y antes de marzo tuvimos dengue. Como epidemia de dengue, nosotros tuvimos se pisó la epidemia. La de coronavirus la pisó a la de dengue. Si vos no tenés esa herramienta, no es una herramienta de superpoder, es una herramienta de confianza, ¿sí? Vos confías en quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, de que eso lo va a utilizar en el caso de que sea necesario. Y yo lo digo con conocimiento de causa. A mí me tocó esa extraordinaria decisión de tener ese instrumento en el presupuesto para poder, y el resultado del manejo de la pandemia en la provincia creo que queda claramente demostrado que fue responsable y que fue uno de los manejos más acertados que tuvimos, por lo menos en el tiempo en el que fui gobernador, ¿no? Habló un montón de cosas y me quedaron... por ahí voy a volver muy atrás, pero te quería preguntar en cuál de los dos espacios, si en el legislativo en el que estás hoy o en el ejecutivo en el que estuviste antes, ¿te sentís más cómodo o sentís que explotás mejor tus capacidades? ¿O cuáles son las capacidades que descubriste ahora en el legislativo, porque en el ejecutivo estuviste mucho, que no sabías que las tenías? No, yo, soy una persona con capacidad de adaptarme a los lugares donde estoy, y no soy de esas personas que extrañan el manejo de una cuestión de acá in eternum, ¿no? O sea, yo siempre dije que fui una vez director de hospital y no me gustaría volver a ser director de hospital porque exploto todo el potencial que tengo, mínimo, máximo, lo que sea, para algunos mucho, para algunos muy poco, en el lugar donde estoy, ¿no? Y trato de... y hay algo que tiene, y es buena la pregunta, transcurrido el año legislativo, porque uno en esto es un ignorante en materia del lugar donde va, porque no existen, acá, bueno, alguien estudia periodismo, otro estudia comunicación social, el otro tiene una chispa para hacer un streaming, pero para ser ministro no hay nada que te forme. Para ser vicegobernador, menos, gobernador tampoco, y para ser legislador, mucho menos. Entonces, creo que en cada uno de los lugares hay cosas que están escritas. Y hay muchos renglones que no están escritos. Y a mí me gusta escribir los renglones que no están escritos, ¿no? Y me siento cómodo en el lugar donde me toca estar, porque lo tomo como un trabajo, ¿no? Y la misma responsabilidad de trabajo. Es lo que trato de hacer también dentro del ámbito legislativo. No sentir y no siento ese vacío de decir, no, pero yo antes hacía esto, ahora tenía posibilidad de esto. Sí, claro, hay muchas cosas que uno a la gente le tiene que explicar, que recién justamente alguien me pedía, pero esto, mirá, eso no depende de mí, eso depende del Ejecutivo, pero puedo ayudar en la gestión, o sea, conozco la gestión y te puedo decir, bueno, anda por este lado, fíjate esto, fíjate lo otro.
trato de que en los lugares donde estuve poder después explotarlo en beneficio de la gente en las cuestiones estas que hacen a mejorar la calidad de vida o a resolverle alguna problemática. Pero si me preguntás, son cosas totalmente diferentes, pero las dos tienen su responsabilidad muy alta y bueno, quizás en una la dinámica del teléfono es mucho menor que la otra, ¿no? No la dinámica del andar, porque me gusta salir, andar, ver, hablar, estar en contacto con la gente, que es lo más importante que uno puede tener en la toma de decisiones. Tengo reuniones todos los días, de las 8 o 9 de la mañana hasta las 12, 1 del mediodía, y bueno, después a la tarde seguramente algún acto, algún lugar donde tengo que ir, tengo que acompañar. Pero también otra cosa, nos ha tocado un año legislativo complejo, ¿no? Un año legislativo complejo que, como decía, no es similar a ninguno de los años legislativos anteriores. No es un copy-paste de los años anteriores. ¿Tenés una presión que el hecho que esté Rovira en una banca, o te ayuda Rovira, te ayudó Rovira como para...? No, desde un primer momento entendí que el hecho de que me hayan dado la oportunidad de poder estar en la presidencia de la Cámara era para que le dé la impronta que uno tiene, ¿no? Porque si no, prácticamente no podés desplegar el potencial que uno quiere y uno se sentiría frustrado. No le diría a Damián, mirá, me sentiría muy incómodo. Claro. Si eso fuese así, pero al contrario, el apoyo de Rovira es muy bueno, ¿no? Siempre uno levanta el teléfono, más en estos momentos difíciles en los que pasamos en la toma de decisiones, porque a veces uno tiende a apurarse, porque todo está apurado y hay casos y cosas que en el común de la gente uno dice, no, ya hacelo, ¿no? Como cuando surgió este caso que se dio en la legislatura de lo que fue la pedofilia y estas cuestiones, ya lo tenés que echar. En la legislatura, excepto las cuestiones que el gobernador envía por una cuestión de financiamiento o algo que sea muy urgente, se dictamina con urgencia. Nosotros ese dictamen lo logramos a las 48 horas de haber ingresado la nota del juez. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros debemos respetar las instituciones y debemos respetar la Constitución. Nosotros, si vos vas a ser un legislador y hay algo que está escrito por derecho también de las personas, vos tenés que respetar lo que está escrito. Ahora, si no te gusta lo que está escrito, después cambialo. Pero las reglas de juego en ese momento son esas. No podés cambiar las reglas de juego en el momento en que estás jugando a algo que desconoces, ¿no? Porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos cambien las reglas de juego. O sea, yo entro a este estudio y esta es la normativa en este estudio. Esta es la regla. Vos te tenés que sentar acá, No, yo me quiero sentar allá. Bueno, no. Hoy te tenés que sentar acá porque este estudio está preparado para que vos te sentes acá. Y si no te gusta, bueno, te tenés que ir. ¿Me explico o no? Sí, claro. Entonces, en las cuestiones de las leyes, es así. Hay leyes hay cosas que están escritas y hay cosas que no están escritas. Ahora se reclama una banca y se pone en el mismo nivel un caso anterior de resorte político con un caso actual de resorte jurídico penal. No son las mismas cosas. Entonces, no se puede sentar jurisprudencia de un plumazo. Eso debe tener un estudio correspondiente y tomar la decisión quien la tiene que tomar, que es el Tribunal Electoral. O sea, es cuestión de tiempo que se solucione ese tema. Pero que no son compatibles. O sea, no son iguales los casos. El caso anterior fue una disputa partidaria y fue una cuestión de índole política. Esta es una cuestión de índole de la justicia penal y del Tribunal Electoral que debe dictaminar. Entonces, ese es el camino que hay que recorrer y ese es el camino que hay que recorrer. Claro. No se trata de un capricho, se trata del camino que hay que recorrer en esto. ¿Sí? Podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Sí. Quizás si vos me decís qué hacéis, bueno, dale. Pero ¿qué dice la normativa con respecto a esto?
Claro. ¿Los casos son iguales o no son iguales? Uh-huh. No son dos casos iguales. Oscar, te... No, para que Damián quiere preguntar. En realidad ya contestaste lo que iba a preguntar, que era quién tiene que resolver la situación de esa banca. Pero me gusta tener esta discusión. Era justamente eso lo que y sé quería. que vos sos una persona que entiende mucho de esto. Y me gusta tener esa discusión de decir, porque a veces, claro, no es lo que yo digo que está bien. O sea, yo digo lo que interpreto. Y lo que cuando me dijeron sí, pero esto ya ocurrió una vez, bueno, tráiganme esto, a ver un poquitito. Pero esto no es igual a esto. Claro. Entonces, ¿por qué la vara tiene que ser igual acá y acá? Sí, igual lo que introduce ruido en la discusión es que previamente a que se tomen las decisiones ya había una postura política tomada. Que es en un comunicado que sale plantear antes de que se tome o antes de que el Tribunal Electoral aborde el tema, plantear que esa banca tenía que quedar prácticamente vacía hasta que se discuta. No Entonces, vacía, tendría que ir a revisión por la responsabilidad política. Bueno, pero ahí y esto era una postura personal. ¿A quién se le está cayendo con el castigo? ¿Al partido que puso esa persona ahí o al misionero que votó, que no tiene ninguna responsabilidad en que ese tipo haya estado ahí? Porque esa representación no es de un partido tampoco, es de un misionero que puso el voto. Sí, ahora el misionero sabía que en esa oferta electoral, en esa banca, estaba lo que después ocurrió. No, por no eso. Fue engañado el misionero al cual le damos el crédito, ¿no fue engañado? Sí. Y bueno, entonces dirimamos las cuestiones como corresponde. O sea, aquel misionero que puso con confianza su voto en una oferta electoral de este tipo, y hagamos un plebiscito, fue engañado. Entonces, entonces te das cuenta cómo hay vacíos que hay que llenar, y está concuerdo con eso. Y está bueno que se dé esa discusión, porque acá no se trata de repartir caramelo, ¿no? Acá se trata de sentar. A ver, esta legislatura sentó el precedente de desafuero y de sacar del ámbito legislativo a un diputado por primera vez en la historia. Sí. Si nosotros tomábamos la decisión de aceptar esa renuncia, la Cámara no hubiese activado todos los mecanismos que constitucionalmente están previstos para esto y que son para usarlos. Entonces, después va a ocurrir otra cosa aberrante, tremenda como esta, y de nuevo voy a renunciar y me voy. Sí, es fácil. No, porque... A ver, con algunos de ustedes se produce una injusticia, ¿no? Una injusticia mayor. Y viene esa persona y te dice, mira, yo le voy a pedir disculpas, hermano. Pero el daño que me hiciste, alguien tiene que juzgarte por ese daño. Bueno, a la Cámara de Representantes de la provincia se le hizo un daño muy, muy serio. En la credibilidad, en la honorabilidad, en todo. Más allá de que vos me digas cualquier cosa, eso está escrito. Y si tenés los resortes para accionar, tenés que hacerlo. Tanto para el involucrado como para los que no están involucrados en esto, ¿no? O sea, por eso a veces dicen, no, si le aceptaba la renuncia, ya estaba, ya no cobraba el sueldo. Flaco, está preocupado por un sueldo. Bueno, ahí yo creo que hay algo muy destacable, y es que rompieron el habitual corporativismo de la política. Que era esto. Era, bueno, lo resuelve la política con una renuncia. No. O sea, romper el corporativismo ese, claro. y asumir que hay una responsabilidad política y tomar esa decisión de la expulsión, me parece que ahí hay algo muy destacable, claro, y un cambio importante. Y fíjate también hasta dónde llega esto, que este es un caso que por eso también fue tanta la discusión con la oposición, que la oposición no tomó partido de votar en un desafuero hasta último momento. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque siempre se dijo que era un caso político. Claro. Siempre se lo asumió como un caso político. Ahora, cuando se empezó a destapar la olla, en caso político pasó a ser una cuestión real. Que la política se puede servir, es una cuestión. Ahora, de que existe. De que está. Entonces, ¿por qué muchas veces se demora tanto tiempo? ¿Por qué siempre se pone a la... y porque creo que por una cuestión ya de tradición, ¿no? Siempre se pone, no, esa es una chanza política, dejá que eso ya va a pasar.
Y como dice Damián, a veces la política arregla esas cuestiones y dice, bueno, listo, vamos a hacer esto que es más fácil. Bueno, en esto se siguió ese camino. Oscar, te leí hablando sobre el tema de la yerba mate, acá lo venimos siguiendo, es una de las problemáticas que afecta mucho a nuestro sector productivo. ¿Se está trabajando sobre algún tipo de marco regulatorio provincial por el tema precios? Yo entiendo, por lo que me tocó trabajar en estas últimas semanas, que se está viendo las diferentes variables que dependen muchísimo dependen de las industrias y del sector productivo. Porque no hay plata que se pueda poner para reemplazar la diferencia de valor que tiene la yerba a los precios que están hoy, ¿no? O sea, no creo que vos digas, bueno, listo, yo voy a subsidiar o voy a pagar, porque no hay ni una posibilidad, al menos en lo que uno mira en los números macro de la yerba mate. Sí, claro que se pueden hacer muchas cosas desde unas cuestiones del gobierno, inclusive del ámbito legislativo, si se necesita ese acompañamiento. Yo soy muy claro con esto. Nosotros hablamos de una desregulación del mercado, ¿no? Hablamos de un mercado libre. Un mercado libre donde el número madre de ese mercado libre está regulado, que es el dólar. Claro. Entonces, para algunas cosas está bien. ¿Por qué vos no salís del cepo rápido? Y porque te va a hacer un desastre de aquello. Tenés que tener un mecanismo compensador para ver si en algún momento podés salir. Mientras tanto vas acomodando la macroeconomía. Lo que yo reclamo en el sector yerbatero es que se tendrían que tomar medidas, ¿sí? O haber tomado medidas ya y tomar medidas en el presente y en el futuro, para que, si bien se busca el libre mercado, no haya una intervención directa, pero sí haya una regulación en el sistema productivo, desde el productor hasta el industrial. En esa cadena, ir equilibrando para que no haya pérdidas abismales de un lado y del otro, hasta que vos acomodás el sector productivo y después liberás el mercado si vos querés. Porque no es lo mismo que vos vendas 800 millones de kilos de yerba mate por año y que te ingresen del sistema importador de la yerba mate 10 millones de kilos, porque no te hace cosquilla. Ahora, es diferente cuando vos producís 800 millones de kilos, vendés 500 y te importan 10 millones de kilos. Dice, no, pero no ha aumentado la importación. Sí, pero bajó lo que vos estás vendiendo. Entonces, lo que antes era un 1%, ahora es un 5%, con un precio que antes era de un 100% y ahora es de un 70% o de un 60%. O sea, yo que digo, que si vos querés liberar este mercado, como es el mercado de la yerba mate, debes tener mecanismos regulatorios, no de intervención específica, pero sí mecanismos regulatorios como estás regulando el dólar. O vos no vendés letras, compras letras, vendés esto, vendés lo otro. Si vos sacás libre mercado, no sacás letras, no sacás nada. Decís, bueno, toma, encárguese cada uno de manejar el valor que quiera. Bueno, ¿por qué si allí se regula, por qué no se puede regular sin intervenir, pero sí regular, claro, con normativas claras de darle competitividad, sobre todo al pequeño productor? Claro. En eso, vos no podés competir cuando en la cadena productiva tenés un 15%, un día un 15% más caro el flete, un 10, un 15%, bueno, ahora el tema de la energía, un 200% más cara la energía. No te eximieron de ningún impuesto al sector productivo nacional, porque en la provincia la producción primaria no está gravada, y eso también la gente tiene que saber. No es que el productor que saca la hoja verde tiene un gravamen. O sea, la producción primaria no está gravada en la provincia. Entonces, ¿te bajaron el IVA? No. ¿Te bajaron el impuesto? No. ¿Te bajaron el impuesto? No. ¿Te bajaron el impuesto? No. Entonces, vos estás con la misma carga que tenías, con un precio
que está al 50% de lo que es el precio, porque 2.15 era lo que habíamos previsto para marzo de este año, está en 100 si llega. Sí. O sea que estamos menos del 50% y no hay ningún mecanismo compensador. No hay mecanismo compensador con la energía, al contrario cuesta más. No hay mecanismo compensador con los combustibles, bajó el 1%, sube el 4%, sube el 5%. Entonces, yo no estoy en contra de el libre mercado, pero dale las condiciones para que el libre mercado pueda ser competitivo, pues si no estamos fritos con las economías regionales. Y el tema de la yerba es lo mismo que pasa con el resto de las economías regionales, ¿no? Porque muchos se callan, pero hoy no tienen un dólar exportador competitivo. Están exportando, sí, pero ese dólar al que está no es un dólar. Entonces, ¿cómo compensás eso? ¿Cómo compensás? O sea, ¿cómo el tránsito al libre mercado tiene que ser un tránsito con herramientas para que aquello, pues nosotros tenemos la culpa, el productor no tiene la culpa de venir de este sistema y que de pronto al otro día pase a otro sistema. Claro. Ahora, vos que vas a implementar ese sistema, tenés que darle las herramientas para que lo haga. El productor no está en contra, al contrario, muchos votaron el libre mercado. Muchos votaron al libre mercado, pero y es culpable el productor. No, el productor no es culpable, sino que en ese tránsito al libre mercado, a la competitividad de precios, dale las herramientas, bajale la presión en lo que hace al costo de combustible, dale las condiciones en materia energética. Bueno, hay muchas cosas que el sector productivo reclama para ser competitivo. Acá Misiones tiene la mejor yerba para competir que hay en el mundo. Pero si vos no tenés las condiciones para competir es muy difícil. Somos muy respetuosos con los colegas, sabemos que tenés una entrevista en algunos minutos nada más, así que nada, me gustaría que podamos seguir charlando, pero cuando quieras. Pero vamos a volver a invitarte antes de fin de año, si te parece. Sí, claro. Y volvemos y seguimos charlando porque la verdad que nos quedan un montón de cosas en el tintero. También quiero preguntar algo, un ratito. ¿Querés un ratito? Sí, vos querés hablar. Entonces voy a hacer la que estaba, que estaba faltando. Voy a hacer la que estaba faltando. Si tenemos un tiempito más, te quedás un ratito más y vos me decís. Sí. Claro. Ok. 5 minutos más. Hoy listo. Mañana termina tu primer periodo como presidente. El 10 de diciembre hay elecciones de autoridad de Cámara. ¿Cómo viene esa discusión? ¿En qué punto está? ¿Habrá un segundo mandato al frente de la Cámara? ¿En qué punto está la charla en cuestión? No, vos sabés, y les soy extremadamente sincero, ni siquiera hemos hablado ni hemos pensado en lo que va a ocurrir el 10 de diciembre. Quiero que terminemos el año legislativo en el Pleno, seguir, porque después tenemos el Norte Grande al día siguiente, el día lunes, martes de la semana próxima tenemos Norte Grande, y después tenemos otras actividades también en la Cámara, pero yo creo que ese es un momento que se tiene que dar, vamos a ser muy respetuosos de lo que es la conducción de nuestro espacio político, las decisiones que se tome en esto, así como no pregunté cuando fui nominado para ser candidato a presidente de la Cámara, mucho menos ahora, llegado el momento, que calculo será 48 horas antes. El 8. Sí, el 8 voy a estar yendo a Itatí en bicicleta, pero bueno, capaz que me entero por ahí. Pero no es una cuestión que me desvelen y que esté en la agenda en este tiempo, no, para nada. Bueno, Oscar, gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias realmente por la gentileza, porque sabemos que andás apurado con muchas cosas, así que nuevamente te agradecemos que nos hayas compartido acá. Vamos a regalarle una sí, yerba, adelante, a señorita. nuestro invitado, una yerba de flor de jardín. Nos le hicimos votar. Muchas gracias. Sí, eso también. Nos lo hacemos votar fuera del aire. Dale, para que no se enojen. Bueno, gracias nuevamente, Oscar. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, nosotros hacemos un corte breve y ya volvemos con más gente digna. Mirá, te saludo.